Buenas noches, bienvenidos a Economía sin Corbata. El FMI agarró el talonario de recetas esta semana y volvió a dar indicaciones para la Argentina. Si nos dan recetas, si nos dan indicaciones, si tienen medicamentos para nosotros, deben ser que nos ven medio mal, ¿no? Como que estamos un poco complicados. El FMI es como esos médicos, ¿viste? Que vas a ver que decís, me duele un poquito la garganta, tengo una cosita acá, y te volvés con una receta con 10 medicamentos distintos para que el tipo arregle su tongo con los laboratorios. Lo particular que tiene esto del FMI justamente es cuáles son esos medicamentos, qué es lo que tienen para nosotros y qué es lo que tienen, qué es lo que propone el FMI para la Argentina en este momento. Devaluación de la moneda, que levantemos todos los límites, los controles que hay con respecto a las importaciones y a la compra de moneda extranjera. Y por supuesto, ajuste, reducción del gasto público. Algo así como recetarle 3 atados de cigarrillo por día a alguien que acaba de zafar de un cáncer de pulmón. Parecido. Vamos a hablar en este programa también de reindustrialización. La reindustrialización que es clave, que es importante. ¿Por qué? Sobre todo porque generó millones de nuevos puestos de trabajo. Y si hablamos de crecimiento, también de lo que vamos a hablar es del crecimiento que han tenido en los últimos años las cuentas de argentinos en el banco HSBC en el extranjero. Cuentas que no han parado de crecer y vos me imagino decís, ¿pero por qué se llevaron tanta plata afuera? ¿Qué están queriendo evadir impuestos? No, no seas mal pensado. Lo que me imagino yo es que lo que no quieren es dejar la plata acá y tentarse con las cuotas para seguir comprando electrodomésticos. Y un anuncio importante del día es el que hizo el ministro Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque aquellos trabajadores que están alcanzados por el impuesto a la ganancia, que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos, van a haber reducido lo que tienen que tributar de este impuesto. De eso vamos a hablar en este programa. Por supuesto, esta medida no puede contentar a todos. ¿Por qué? Porque solo te beneficia si vos ganás menos de 25.000 pesos. Si ganás más de 25.000 pesos, no. Con lo cual, asumo ya que hay varios sindicalistas que no van a estar para nada de acuerdo con esta medida. Tenemos mucho para contarte en este tercer programa de Economía sin Corbata. Quédate. Estamos todos, Agustín Datelis, Tomás Duquín, ¿cómo están? Buenas noches, Muy bien, Pablo. ¿contentos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por supuesto. Listo para arrancar este tercer programa de Economía sin Corbata. Y vamos a arrancar con esto que yo decía recién, que tiene que ver con el anuncio del ministro Axel Kicillof. ¿Cómo podríamos explicar lo más importante de la medida, Agustín? Bueno, a ver, lo que se toma como medida es que todos aquellos salarios que están entre 15.000 y 25.000 pesos van a haber... Bruto. Van a haber reducido de una manera significativa aquello que aportan por impuesto a las ganancias, aquellos que pagan por impuesto a las ganancias. Es decir, esto tiene un impacto positivo sobre los salarios de bolsillo, digamos, sobre lo que uno cobra efectivamente. Ahora en un ratito vamos a ver un poco más de números para ver en concreto, según las diferentes categorías y los diferentes ejemplos, si uno es casado, si uno es soltero, qué impacto tiene esto definitivamente. Pero, digamos, es una medida que apunta a recuperar, a motorizar, digamos, profundizar esta cuestión de estimular el consumo y la demanda a través del consumo, generando mayor poder adquisitivo en los salarios, en este caso, en ese rango, ¿no? Vamos a ver cómo lo anuncia el ministro de Economía, Axel Kicillof. Lo que vengo a anunciar hoy es una reducción, no un cambio en el mínimo no imponible esta vez, sino una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, o sea, una reducción en el pago de impuesto a las ganancias para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Lo voy a explicar para que lo entienda todo el mundo. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos, que era lo que yo mostraba recién, de un porcentaje que está alrededor del 10% del salario, no el 30% del salario bruto, alrededor de un 10%. Bueno, va a haber una reducción en lo que paga del 32%. Es decir, en vez de pagar 2.000 pesos va a pasar a pagar
1.400 pesos, aproximadamente 600 pesos menos de impuesto a la ganancia. Esto es de 15.000 a 25.000. Eso es el 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. ¿Qué representa esto? En términos de sueldo de bolsillo, para los que ganan menos de 25.000, ¿no? Pusimos ahí, menos de 25.000, esto representa, si son casados, un aumento en el sueldo de bolsillo del 6%. Bien, ahí explicaba Kicillof cuál es el porcentaje de trabajadores alcanzados. ¿Qué significa esto exactamente, Tomás? Porque él diferenciaba entre casados, no casados. ¿Hay algo para dejarle más claro al que está mirando esta medida? 7 de cada 10 personas de las que tributan el impuesto a las ganancias van a pagar un poco menos a partir de cuando esto empiece a implementarse. Eso quiere decir que, digamos, es un reclamo muy extendido entre el sindicalismo y, como decíamos al principio, seguramente no todos van a estar igual de satisfechos con esto, pero es una medida que tiene un impacto generalizado sobre los que tributan el impuesto. O sea, 7 de cada 10 de los que hoy pagan impuesto a la ganancia, a partir de que esto entre en vigencia, van a pagar menos. Exactamente, y esos trabajadores se encuentran entre los que ganan en salario bruto entre 15 y 25.000 pesos. Bien, o sea que ese 30% que queda fuera es el porcentaje de trabajadores que ganan más de 25.000 pesos. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver otro fragmento del anuncio que hacía el ministro de Economía hoy al mediodía. Entonces no queremos que esto ocurra y no queremos que esta excusa se convierta en una realidad. Es decir, que cierren una paritaria para después darse vuelta y empezar a remarcar los productos en la misma proporción que cerraron la paritaria. Esto perjudica a la gente, pero por partida doble también perjudica al gobierno, al que le echan la culpa después del movimiento de los precios. Y esto es también otra trampa que se ha instalado y lo hemos dicho 1000 veces. Los que modificamos los precios no somos los que estamos ni en el Ministerio de Economía ni en la Secretaría de Comercio. Los que cambian los precios son los empresarios. Y muchas veces con estos razonamientos que son falsos. Entonces, también le echan la culpa al gobierno de los cambios en los precios. Es decir, primero toman la paritaria, después lo pasan a precio y después le echan la culpa al gobierno. Así que la discusión, entiendo yo, que es muy otra, muy distinta, muy diferente. Y no es lo que ha pasado en la Argentina desde que restablecimos las paritarias libres y masivas. Escuchábamos al ministro Axel Kicillof. ¿Qué tiene que ver esto con las paritarias, Agustín? Que es el nexo que entiendo yo estaba haciendo el ministro. Sí, en realidad se da en un momento donde hay un reclamo en paritarias que está un poco empantanado con algunos sectores sindicales, donde piden algunos porcentajes y está la discusión esa, porque tengamos en cuenta que también esto que se llama la puja distributiva, esta negociación, estos porcentajes que se piden en negociaciones paritarias, muchas veces también son uno de los factores que después, como bien explicaba recién el ministro, terminan siendo trasladados a precios de parte de algunos sectores, de algunos grupos empresarios, y entonces el efecto buscado, el efecto deseado, que es que aumente el salario en términos reales, que aumente el poder adquisitivo del salario, no se termina logrando si se da el traslado a precios. Hoy el ministro explicaba muy bien que... Y eso, perdón, ¿y eso sí. no se logra nunca, Agustín? Porque me imagino al empresario diciendo, y bueno, a mí me aumentan los costos, aumento el precio. Claro, ¿Cuál es el equilibrio ahí? Mira, que en realidad acá tenemos una cultura empresarial bastante especulativa, en el sentido de que, hoy lo explicaba el ministro, la carga salarial en los diferentes sectores de la industria es más bien baja en la Argentina, y sin embargo, cuando uno observa el comportamiento de algunos sectores empresarios, encuentra que el aumento en los salarios de negociaciones paritarias lo traslada a precio completamente, de manera lineal, como si toda su carga de costos fueran los salarios, y esto no es así. Claro, el aumento del sueldo del trabajador un 20-25% y aumento de los precios de lo que yo vendo un 20-25%. Lo que vos estás diciendo es, no, para vos fabricar esto, gastás un porcentaje en trabajadores, pero también gastás un porcentaje en alquiler, un porcentaje en máquina, un porcentaje en combustible. No es todo lo que te aumentó el trabajador. Claro, no es todo salario. Entonces, si yo traslado todo eso a precio, en definitiva, afecto el poder adquisitivo de ese salario que se buscó estimular, que se buscó que crezca, y termino reduciéndolo o afectándolo, digamos. Entonces, ese es el efecto. Vamos a verlo en ejemplos concretos. ¿Te parece? Dale. A ver, tenemos acá unas placas. Sí. Bien, ahí tenemos la primera. Estamos hablando de una persona casada con dos hijos. Con dos hijos. Que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos. Sí. Antes tributaba 1.280 pesos
y ahora va a tributar 397 pesos. Correcto. Esto es una caída entre lo que pagaba antes por impuesto a las ganancias y lo que paga ahora en el recibo de sueldo de un 69%. Va a pagar un 69% menos. Y esto implica un aumento del salario de bolsillo, de lo que cobra efectivamente, de 6%. Ahí está lo que decíamos recién de que no sea trasladado a precios, ¿no? Que ese 6% sea realmente un aumento del salario de bolsillo, un aumento del poder adquisitivo del salario de este trabajador. Es decir, que el Estado está asumiendo una parte de lo que están pidiendo los trabajadores que suba su sueldo. Tal cual, porque esto tiene un impacto fiscal que en este caso está estudiado y que tiene también una responsabilidad, a contrario de algunos sectores de la oposición que decían nosotros eliminaríamos el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría de un día para el otro, ignorando completamente el costo fiscal, ¿no? Acá hay una recaudación por este impuesto que son alrededor de 70.000 millones de pesos. Vamos a ver el caso 2. Dale. A ver, el caso 2. Acá, una persona también casada, con 2 hijos, estamos hablando de una familia tipo, ¿no es cierto? Que tiene un sueldo bruto de 25.000 pesos, que antes pagaba 2.193 pesos y ahora va a pagar 1.479. Así es, o sea, una caída entre lo que pagaba antes y lo que paga ahora de 33%, paga un 33% menos. Y esto implica, en este caso, un aumento de salario, de bolsillo, de 4%, un poco menos que en el caso anterior. ¿Por qué un poco menos? Porque justamente una de las características de esta modificación es que profundiza el carácter progresivo de este impuesto. ¿Qué es progresivo? Un impuesto donde más tributan, más pagan los que tienen ingresos más altos, los que más ganan. En este caso, de 25.000 para arriba no se modificó nada, hasta 25.000 sí, y además la modificación hace que se beneficie más a los que están más cerca del mínimo, más cerca de los 15.000. Por eso en el ejemplo que vimos antes, el aumento del salario es más alto para el de 20.000 pesos que lo que termina siendo para el de 25.000. Perdón, una cortita que está afuera, me va a matar la producción, así que te pido bien cortita. Para el que está viendo esto en la casa, porque acá tenemos, la placa es casado con 2 hijos, con estos sueldos brutos, pero si tiene un hijo, o tiene más de 2 hijos, tiene 3, ¿esto sirve como orientación? ¿Son parecidos? Claro, los valores? son datos que se dieron hoy que sirven como orientación, son una referencia la cual uno se puede tomar, siempre considerando, como te dije hace un rato, cuanto más cerca del mínimo estés, más cerca de 15.000, mayor el beneficio que tengas en el sentido de que pasás a pagar menos por impuesto a las ganancias. Muy bien, vamos al caso 3. Bien, caso 3 es soltero con un sueldo bruto de 20.000 pesos, que antes pagaba 2.066 pesos y ahora paga 1.405 pesos. Ya de movida soltero con ese sueldo, ya está contento, ahora más contento. Claro, más contento, es cierto. ¿Cómo es? Y sí, tiene una reducción, no es tan fuerte como la del caso del casado, obviamente, en el caso de un trabajador soltero, pero de todas formas el impacto es ese, tiene una variación negativa, o sea, una caída entre lo que pagaba antes y lo que paga ahora de 32%, y esto implica una mejora en el salario de bolsillo de un 5%. Hace un rato hablábamos de el mismo monto, 20.000 para el trabajador casado, decíamos que el aumento era de 6%, bueno, un poco menos para el soltero, 5%. Y vamos en a ese ver, rango está. En el caso del soltero, ¿sí? Una placa más tenemos, sí, una más. Del soltero con un sueldo bruto de 25.000 que paga hasta ahora 3.310 pesos y a partir de la nueva medida 2.727. Ahí está, una caída del 18% entre un monto de lo que pagaba y lo que paga y una variación del sueldo de bolsillo de 3% que le aumenta el sueldo de bolsillo. Como vimos antes, cuanto más alto el sueldo, menor la variación positiva que acá lo que te está conviniendo casi es casarte y tener 2 hijos. Sí, hay que hacer las cuentas, hay que hacer los números. Muy hay que fino hay que hacerlo. Hay que hacer el número fino. Bueno, bien, entonces este es el anuncio concreto del ministro. Se reduce lo que tiene que pagar de impuesto a las ganancias. ¿Quién paga, quién tributa teniendo un sueldo entre 15.000 y 25.000 pesos? Correcto. Y esto, el impacto macroeconómico de esto era, ¿te acordás algo que hablamos la semana pasada? Si me espero que la sí, producción, espero vamos que sí. a ir por acá. Espero que sí. La semana pasada, ¿te acordás que habíamos hablado de algo que era la rueda de la fortuna? Sí, Era claro. una rueda que habíamos planteado. Terrible rueda. La habíamos cruzado con la rueda de la desgracia que proponen los ajustadores seriales. Pero la rueda de la fortuna tenía que ver con, acá la tengo, mira, la rueda de la fortuna. A ver cómo gira la rueda de la fortuna. Acordate cuál era la primera variable que jugaba acá en la rueda de la fortuna. Era el ingreso disponible.
La medida esta, justamente lo que está haciendo, es incrementando el ingreso disponible, que es aquel que sirve para impulsar a la gran variable que forma parte de la demanda agregada, que es el consumo. Acordate que cuando aumentaba el ingreso disponible, se disparaba toda esta rueda que veíamos, donde aumenta el consumo, donde después del consumo aumenta la demanda interna, donde aumenta la industria y donde finalmente aumenta el nivel de empleo. Esta es la rueda de la fortuna que habíamos hecho girar el otro día en el sentido de las agujas del reloj, porque es la rueda que hace que la economía avance, a diferencia de la otra que habíamos visto el otro día, que era la rueda de la desgracia. Bueno, estas medidas tienen que ver con la rueda de la fortuna. Es parte de la misma política económica, de estímulo al consumo, a la demanda agregada y de fortalecimiento del mercado interno. Clarísimo, Agustín. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos ahora. Nos vamos a ir al corte, Cuando volvemos tenemos más economía sin corbata, vamos a hablar de reindustrialización, vamos a hablar de las cuentas en el extranjero, en el HSBC, ese dinero que está intentando el Estado argentino repatriar. Y una cosa muy interesante, va a hablar por primera vez para la televisión argentina, aquí en nuestro programa, el señor Falciani, aquel ex empleado de HSBC que hizo la denuncia de esta cantidad de dinero ilegal en el banco HSBC. Nos vamos al corte, volvemos y tenemos más economía sin corbata, no te vayas. Y vamos a hablar, Agustín, de reindustrialización. Correcto. ¿Está bien? Está bien. Tenemos estadística, tenemos análisis, tenemos de todo. Tenemos esta magia que haces acá adelante, que solo vos entendés, porque a mí me parece imposible. Todo eso con reindustrialización. Lo primero que vamos a ver es un informe que hicieron nuestros cronistas, Cecilia Elía y Sebastián Mazurkiewicz. Aquí para Economía sin Corbata, informe de reindustrialización. Así arranca este bloque, mirá. Alcanza con salir a la calle de cualquier ciudad grande del país para darse cuenta de que hay muchísimos más autos hoy que hace 12 años. Por eso nos sorprende enterarse de que de 169.000 autos por año en 2003, la industria automotriz nacional pasó a producir 791.000 unidades el año 2013. Los números son parecidos en otros rubros que también podemos constatar con solo mirar a nuestro alrededor. Electrodomésticos, línea blanca y otros que no se hacen ver tanto, también lograron ingresar a la rueda de reindustrialización impulsada por el Poder Ejecutivo. Es el caso de los anteojos. Particularmente lo que son anteojos y armazones, te diría que la Argentina ha sido cabecera en la industria óptica en Sudamérica. Después del desastre que hemos tenido en la década de los 90, es una industria que se ha refundado y está realmente dando sus primeros pasos. En la Argentina se fabrican por año entre 2.200.000 y 2.500.000 anteojos de sol y recetados. El sector involucra 90 empresas que generan 1.700 puestos de trabajo directos y otros 15.000 indirectos. En la década del 70 había un total de 250 fábricas. En los 90 el número se redujo a 112 y para 2001 tan solo funcionaban 10. En la actualidad el número de empresas se encuentra en 34 y el sector continúa creciendo. Una medida concreta que benefició al sector particularmente fueron medidas contra prácticas de dumping que se venían dando. Lo que es ayuda directa a la industria, bueno, toda la parte crediticia, eso sí, el tema de compra de maquinaria fue fundamental, porque si no acceder a cierta maquinaria es muy complicado. Te tenés que fondear de que una empresa pyme, una empresa mediana, es prácticamente imposible. Entre 2002 y 2014, la productividad industrial se expandió en un 73%, consecuencia de las inversiones que acompañaron el crecimiento, con una cuestión estratégica también central, la sustitución de importaciones que permitió reducir la participación de los bienes de consumo importados. La industria del juguete es un ejemplo claro en este sentido. La industria del juguete siempre quedó devastada. Nosotros perdimos 160 fábricas en el proceso de la década del 90 y obviamente llegó a tener ni el 5% del mercado.
Terminamos la década del 90 con 400 operarios. Imagínense lo que es eso. Hoy tenemos 5.000 en forma directa y casi 8.000 entre forma directa y indirecta. Hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos 12, 13 años. ¿Por qué? Porque hemos capacitado a nuestros empleados, hemos capacitado no solamente a lo que es la parte operativa de la fábrica, sino también al diseño. Hemos incorporado diseñadores industriales, ingenieros en nuestras plantas y además con matricería propia. Uno cuando habla de un juguete argentino habla de su 99,9 producido totalmente en su país. Transclor es una empresa química argentina compuesta 100% por capitales nacionales. Produce más de 100.000 toneladas al año de soda cáustica y otros productos que se destinan al mercado local y la exportación. Creo que la industria es una de las patas de la economía nacional que hay que sostener. Soy un ferviente defensor de la industria argentina. Esperemos que el modelo no cambie. Yo soy un fiel defensor de esta política que nos ha dado tanto resultado, por lo menos a mí, llegar hasta acá y facilitar las inversiones vía crédito, vía entender la industria, vía defender la industria nacional. Esa es la base. Si nosotros, creo que sin años de desinversión y lo que hemos hecho ahora estos 10 años, lo tiramos al piso con otras políticas, creo que no es el camino. Por eso digo que creo que debemos seguir en este camino que hemos conseguido hasta hoy. No por mí, sino por lo que veo de las demás industrias también. En sus dos plantas ubicadas en las localidades bonaerenses de Pilar y Bernal, trabajan todos los días 250 personas. Desde 2013, la fuerte recuperación de la rentabilidad de las empresas industriales que cotizan en bolsa llevó la rentabilidad neta a los niveles de 2011 y a la operativa aún más arriba. El caso de Siam es paradigmático. En los 60 producía heladeras, motos y autos y era la fábrica metalmecánica más grande de América Latina. Antes de desaparecer por las políticas económicas de los 80 y los 90, los trabajadores la convirtieron en cooperativa. Y hoy, tras una inversión de $34 millones entre 2013 y 2014, de producir 548 heladeras por mes en 2013, pasó a 8.000 mensuales en abril de 2015. La política macroeconómica actual de favorecer la industria es algo que ha hecho, es beneficioso y que permite cosas como esta, como el resurgimiento de Siam, y el resurgimiento con un potencial enorme y con una idea de volver a ponerla en un lugar parecido al que tenía anteriormente. El 60% de los insumos que utiliza son de origen nacional y, lo que es más importante, pasó de emplear 12 personas a tener 260 puestos directos y 90 indirectos. Somos muy optimistas frente al futuro y a la continuación de este proceso de industrialización. Creemos que un país sin industria es un país que difícilmente sea viable. Contundente el informe, ¿no? Por lo menos le quiero llevar tranquilidad a la gente. Si se le tapa la cañería, soda cáustica en la Argentina tenemos. Parece que tenemos. Estamos con superávit. Sí, se desprende del informe. No, la verdad que es muy rico el informe porque primero pasa por varios sectores, como vimos ahí recién, y muestra diferentes realidades. Y además lo hace en una perspectiva de todo este último tiempo que es muy interesante. Porque hay que marcar algo que es importante, que la realidad del sector industrial viene siendo compleja al último tiempo. Cuando uno mira los indicadores agregados, por ejemplo, el estimador que utiliza el INDEC para medir la evolución de la industria, hace muchos meses ya que viene teniendo variaciones negativas. Entonces, sí, está diciendo, digamos, hoy sí, porque es verdad, es importante para contrastar con el informe tan optimista, y por supuesto que ahora lo vamos a desarrollar, que en este momento hay cierto estancamiento de la industria y que incluso el INDEC está hablando de pérdida de empleo. Claro, alguna pérdida de puestos de trabajo y una contracción en el sector en diferentes ramas a diferente ritmo, pero ahí está habiendo una caída. Pero lo que es importante, porque a veces esto lleva a caer en análisis simplistas que pierden de vista qué es un proceso de industrialización. Entonces está bueno marcar algunas cosas para entender de qué se trata. Primera cuestión que me parece que es importante no perder de vista, un proceso de industrialización se da en etapas.
La primera etapa de un proceso de desarrollo es la industrialización, más cuando venimos, como la economía argentina, de un proceso de desindustrialización explícito muy fuerte, muy marcado. Vos pensás que desde el año 1976 en adelante hubo un conjunto muy fuerte de políticas que se tomaron económicas e incluso algunas hasta de fuerte cuestión cultural vinculadas con la desindustrialización de la economía. Eso hizo mucho daño, con lo cual hay que tener en cuenta que la industrialización es un proceso de etapas. Otra cuestión importante que hace el análisis es que todo proceso de industrialización genera tensiones de precios. Muchas críticas se hacen en Argentina en el último tiempo, la cuestión inflacionaria. Esto es así en muchos lugares del mundo. Basta revisar la historia reciente o de varias décadas atrás para encontrar ejemplos donde esto es así. ¿Y sabes por qué es así? Es importante explicarlo. Las economías tienen estructuras productivas desequilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sectores que tienen mayor productividad que otros. En el caso argentino, por ejemplo, el campo es un sector de mayor productividad y que es el que genera divisas a la economía, la exportación de productos primarios. La industria, en el caso argentino, es una industria muy demandante de importaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando vos encarás un proceso de industrialización como se encaró en los últimos años, donde se impulsa por la demanda el proceso de industrialización y por el consumo y por la distribución del ingreso, poniendo la distribución del ingreso como eje? Las empresas reaccionan aumentando la inversión, pero ¿qué pasa al final del camino? Empiezan a encontrar cuellos de botella. ¿Por qué? Porque esa mayor inversión requiere de más importaciones, entonces tenés que conseguir los dólares para esas mayores importaciones y más demanda de energía y de infraestructura. Entonces, lo que estamos viendo el último tiempo es la aparición de esos cuellos de botella que generan esta realidad que estamos enfrentando. Perdóname una cosa, Agustín, antes de seguir, porque me parece importante esto que a veces no lo tenemos claro quienes no somos economistas, que vos acabás de entrar en un punto que es fundamental y que me parece que a nosotros en general, a los que no entendemos tanto el tema, se nos escapa. Que es qué significa no tener dólares, digamos, que es que si vos querés comprar algo, sos un empresario, necesitas comprar máquinas, comprar lo que sea, decís, yo tengo el dinero, puedo comprar dólares, pero lo concreto es que los dólares es algo real, físico, concreto, que hay que sacar de algún lado. Y de ese lugar de donde salen son las reservas del Banco Central. Ese es el problema, ¿no es cierto? No es que el empresario tiene el dinero, pero esos dólares vienen de algún lado y el lado ese no hay otro lugar de donde sacarlo. Por eso uno de los cuellos de botella tiene que ver con eso. Además, en un contexto internacional... Ahí se pone la limitación con la compra de dólares. Claro, a veces se torna más complejo el contexto internacional como el último tiempo, porque si además los precios de los commodities, como ocurrió el último tiempo, de que nosotros exportamos, caen como cayeron y se estabilizan en niveles más bajos, también eso, por un factor externo, es un menor ingreso de divisas. Commodities, soja, en el trigo, caso nuestro, etcétera. soja, trigo, maíz, etcétera. Entonces, ahí es donde hay una restricción importante. Otra cosa que es importante entender, porque a veces se habla de industria y se pierden de vista algunas cuestiones, es que un proceso de industrialización es guiado por el Estado. Siempre es guiado por el Estado. Cuando vos revisás a lo largo de la historia procesos exitosos, y ha ocurrido en América Latina, ha ocurrido en países que se desarrollaron en el tiempo, Europa, Estados Unidos, ocurrió en el caso de los tigres asiáticos más reciente, siempre son procesos guiados por el Estado, donde el Estado toma la iniciativa, hace la inversión fuerte, la inversión de riesgo, y el sector privado acompaña después. Otra cuestión importante para entender el proceso de industrialización en un sentido más completo de lo que pasó en los últimos tiempos, en los últimos años en Argentina. Fíjate que cuando vos tenés que los precios de los commodities, los precios internacionales de los commodities, suben, ¿sí? Suben más fuerte que los precios internacionales de los bienes industriales, la tendencia de la economía es hacia una reprimarización. ¿Qué quiere decir esto? A que exportes más cantidad de esos bienes primarios que de bienes industriales. O sea, te juega en contra de tu proceso de industrialización. Sin embargo, revisando datos, fíjate qué es lo que pasó. En América Latina, cuando vos considerás las manufacturas de origen industrial en relación a las exportaciones totales, en el 2003 eran de un 33%, en el 2013 de un 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que América Latina en conjunto se reprimarizó, fue más hacia exportar productos primarios. En Argentina se dio el camino opuesto, de un 28% de manufacturas industriales en relación a las exportaciones totales en el año 2003, pasaste a un 31% en 2013. Acá hay un esfuerzo, a pesar de un contexto internacional que te llevaba a reprimarizar tu economía,
a avanzar en términos de industrialización. Y eso es un esfuerzo de política de parte del Estado. Lleguemos hasta acá porque ya estamos, me parece, vamos a poco, tenemos que tratar de entender. ¿Por qué no vas vamos a ver, a lo que vos manejás esta cosa linda. Sos el hombre, nuestro crédito. Vamos a en el manejo de las tecnologías. Esta tecnología para mostrar algunas cuestiones que vienen ocurriendo el último tiempo, que tienen que ver con esto que estamos hablando de la industrialización. Fijémonos lo que tenemos acá, las columnas que tenemos acá a mi lado, que tienen que ver con el PBI industrial per cápita. El PBI, ¿te acordás? Es la producción total que tiene la economía per cápita en relación a cada uno de nosotros, de cuántos somos. Fíjate lo que ocurrió con el PBI industrial per cápita. En el periodo 1994-2002 cayó a un ritmo del 3% promedio anual. Durante 2003-2014 el PBI industrial per cápita creció a un promedio anual de 5,2%. Esto es una mejora de el crecimiento industrial. Ahí vemos los techitos de las fábricas que explican esto. Otra de las variables relevantes que podemos considerar, mirá todo el cemento que tengo acá, que me tira la máquina abajo, una cantidad grande de cemento. Fíjate lo que pasó entre el año 2003 y el año 2014 en términos de producción de cemento, miles de toneladas. En el año 2003 se producían 5 millones, porque esto está en miles, 217.000 toneladas, ¿sí?, de cemento. En el año 2014 se pasó a 11.408.000. Veamos otro dato importante que hace a el crecimiento en términos industriales, que tiene que ver con la producción en línea blanca. Ahí tenemos lavarropas, secarropas. Fíjate lo que pasó con estos datos. En el año 2003 tenías lo que fue producción de lavarropas, 367.000 unidades, ¿sí?, en el año 2003. Pasaste a tener en el año 2014 1.048.000. Y en el caso de los secarropas se pasó de 242.000 en el año 2003 a 467.000 en el año 2014. ¿Sí? Para seguir con los datos, veamos qué pasó con el empleo registrado, porque acordate la rueda esta de la que hablábamos hace un rato, que al final del camino, cuando creces, te industrializás, generás empleo. El empleo registrado en la industria entre los años 1996 y 2002 hubo una pérdida de 167.000 puestos. Esto tuvo que ver con la desindustrialización de la que hablábamos hace un rato. En el periodo 2003-2014 tuvimos creación de 499.000 puestos de trabajo registrados en el sector industrial. Y para terminar te voy a mostrar la cantidad de empresas. Fíjate ahí cómo crecen y crecen las ventanas de las empresas. En el año 1998 había 429.000 empresas. En el año 2002, 380.000. En el 2003, 470.000 y en el 2013, 690.000 empresas. Mirá cómo sube, ¿viste, Pablo, ahí atrás? Esto tiene que ver con la cantidad de empresas y cómo aumentó producto de todas estas políticas, de lo que veníamos hablando recién hace apenas un ratito. Clarísimo, Agustín. Entonces, una sola cosa que queda ahí me parece dando vueltas interesante para tener en cuenta, que este es el principio de una reindustrialización, que es un proceso largo. Por eso hablamos de esta industria blanda. Seguramente falta todavía, estamos haciendo lavarropa, bueno, esperamos a medida que si seguimos por un camino similar, poder tener componentes nacionales y no importar los componentes de esos mismos electrodomésticos y poder hacer, no sé, una industria más pesada, maquinaria. Es el principio. Estas son las bases con estas cosas buenas y algunas cosas malas que veíamos. Por eso hablábamos de las etapas, hay que entender que esto es un proceso de etapas, y de la intervención y el rol del Estado en términos de proteger sectores, subsidiar, tasas de interés, direccionar el crédito. Todo esto en el último tiempo se fue avanzando y mucho, se ampliaron las herramientas del Banco Central. Es difícil que un privado por sí mismo tome la decisión de necesita un marco, Estado presente, un marco que genere las sin condiciones duda. y trabaje. No vamos al corte, entonces en un ratito nada más ya volvemos, tenemos más Economía sin Corbata, no te vayas.
Seguimos haciendo economía sin corbata y quiero empezar este bloque pidiéndote disculpas, porque este es el bloque del programa que te va a dejar un gustito amargo, una sensación incómoda cuando te vayas a dormir. Porque vamos a hablar de fuga de capitales, vamos a hablar de la cantidad de dinero argentino que está en el extranjero, vamos a hablar especialmente de esas cuentas que distintos argentinos tienen con dinero no declarado en el HSBC. Tomás, ya nos vamos a meter en esto. Te propongo antes que nada un informe completo con la historia del HSBC con nuestro historiador Sergio Wisniewski. Vamos a verlo. La banca HSBC se creó en 1865 con una finalidad concreta: administrar las ganancias de Inglaterra en su comercio de opio con China. Sin embargo, la prohibición de este comercio por parte de China durante la dinastía Qing derivó en 2 guerras del opio, en la que China tuvo que entregar la isla de Hong Kong y el puerto de Shanghái. Otra de las consecuencias colaterales fue la fundación del HSBC. En 1949, la revolución cultural de Mao en China empujó al banco a trasladarse a la isla de Hong Kong, en donde llegó a emitir el 70% de la moneda. Sin embargo, en 1993, China recuperó la soberanía sobre la isla y tuvieron que trasladarse a Londres. Hoy, a 150 años de su fundación, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, eso significa HSBC, es una de las multinacionales más antiguas del mundo y el segundo banco más poderoso. Emplea 260.000 personas en 75 países y declara tener 54 millones de clientes. Sin embargo, lo que más impacta es la cantidad de casos ilegales en los que está implicado. Más allá de las 126.000 fichas de cuentas no declaradas en Suiza, que el mundo pudo conocer gracias a su ex empleado, Er Falciani, que ocasionaron varios escándalos internacionales. Como la HSBC tiene filiales en muchos países. Evidentemente, aprovechará la justicia, las leyes del país donde está su filial. Es que el HSBC, como gran parte del sistema financiero internacional, tienen como una de sus actividades habituales el lavado de dinero. De hecho, en 2001, en Estados Unidos, las autoridades federales descubrieron que el banco lavaba millones de dólares provenientes de los carteles de droga mexicanos y de organizaciones terroristas. Pero ante el temor de que la caída de un banco como el HSBC produjera una enorme crisis, aceptaron una declaración de arrepentimiento y lo obligaron a pagar 1.900 millones de dólares. El banco lavaba dinero, las autoridades se lavaban las manos. La historia del HSBC en la Argentina empieza en los 90. En 1992 compran el Banco Midland, en 1997 compran el Banco Roberts y en el 2006 las 91 sucursales de la Banca Nacional del Laboro. El capítulo más trágico en la historia del HSBC en la Argentina es sin duda el del 20 de diciembre del 2001, cuando se desató la represión policial en los alrededores de la Plaza de Mayo y el personal de seguridad del banco abrió fuego contra los manifestantes que protestaban frente a la sede de la Avenida de Mayo. La consecuencia directa de ello fue el asesinato de Gustavo Ariel Benedetto. Las cámaras de seguridad mostraron claramente que el banco nunca había estado en peligro. Como tampoco lo hubo nunca, hasta ahora, para este gigante al que el periódico británico The Guardian denominó la rama financiera de los carteles de la droga. Bueno, o sea, no es que uno de por sí tenga una mirada bondadosa sobre los bancos, pero lo del HSBC es mucho ya, ¿no? Lo que obtuvo la Administración Federal de Ingresos Públicos es un registro contundente
pero limitado de la fuga de capitales en la Argentina al obtener los datos de las 4.040 cuentas de estos argentinos y grandes empresas que tenían no declaradas, no siempre no declaradas, algunos sí declaradas, otros no declaradas, pero en el exterior, en esta sucursal suiza del HSBC. Pero hay que tener en cuenta que la fuga de capitales y la evasión impositiva son un problema estructural de la economía argentina y de carácter sistémico, y que genera una inestabilidad macroeconómica, muy importante al país, porque como explicamos en el bloque anterior, los países como Argentina necesitan dólares para desarrollarse. Entonces, no solamente importa si están declarados o no esos fondos, qué se hace con el excedente de la producción, con lo que ganan las empresas y los individuos muy ricos. Entonces, eso es un problema para el país. ¿Qué se hace? ¿Lo invertís afuera? ¿Lo llevás afuera del país aunque lo tenés declarado y pagás impuestos? ¿O ni siquiera pagás impuestos? ¿O efectivamente lo reinvertís en el país? Bueno, esa es una discusión que hay que dar y la fuga de capitales es el canal utilizado para eso. Ahí estamos viendo en la pantalla que está detrás tuyo todas las empresas que han y personas que tienen, digamos, que se han descubierto con estas cuentas allí en la sede del HSBC en Suiza, en esta sucursal de HSBC en Suiza. Y Tomás, vos decías una cosa, ahora nos vamos a meter de lleno en eso porque además tenemos una entrevista muy importante. Habla por primera vez para la televisión argentina, una entrevista que vos tuviste oportunidad de hacerle a través de Skype, Hervé Falciani. Pero antes de meternos de lleno en eso, me quedo con esto que vos decías de que es un problema estructural de la Argentina la fuga de capitales. ¿Cuántos dólares, cuánto dinero argentino hay en el mundo? O sea, que está fuera de nuestro sistema. Las estimaciones oficiales llegan hasta 200.000 millones de dólares. Pero 200.000, o sea, una bestialidad. Más de 4 veces nuestras reservas. No, casi 9 veces las reservas. Casi 9 veces. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí. ¿Cuánto estamos las reservas? 32.000 millones. 32.000 millones, que yo me quedé con los 50. Exactamente. Bueno, pero hay estimaciones alternativas que duplican. Llegan hasta 400.000 millones la cantidad de dinero que tienen los argentinos en el exterior con colocaciones financieras. No siempre es una cuenta con plata física, a veces son inversiones en bonos, en acciones en el exterior, que muchas veces, la mayoría, no están declaradas, y ahí el perjuicio es doble. No solamente sacan los dólares para el desarrollo, sino que evaden pagar impuestos. Es decir, que es un montón de dinero que claramente podríamos tener aquí en la Argentina, pero bueno, allí están las decisiones como también personales de qué hacer con el dinero. El problema es que por lo menos tributen, ¿no? De mínima, si te vas a llevar la plata del país, paga los impuestos. Claro, y después está la discusión sobre qué hacemos con el excedente, si permitís que se invierta afuera, no, que se vaya o no, o que se reinvierta aquí. Muy bien, bueno, eso es una discusión más amplia. Es la cosa de fondo que es muy, muy interesante porque a la vista de estos datos que estamos planteando, de tanto dinero afuera, es una discusión válida. Seguramente, sí, sí. Bien, entrevistaste a Hervé Falciani. Charlamos con... ¿Cómo fue? ¿Cómo preparaste esa...? ¿Cómo fue se llegó a difícil conseguirlo, estuvimos mucho tiempo preparando, esperando que él nos respondiera, que efectivamente... Porque él no había hablado hasta ahora con la televisión argentina, no quería... Había dado algunas entrevistas a medios gráficos y en la radio, pero hasta ahora no había dialogado nunca con un canal de televisión. Accedió a dialogar con nosotros, tuvimos que hacer una ingeniería con el programa Skype para poder hablar con él, y un trabajo de producción y edición bastante intenso para llegar a condensar toda la entrevista, todo el diálogo que hicimos con él. Muy bien, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo. Hay una duda que nos surge, que es que ¿cómo es posible que un ingeniero informático se haya transformado en la actualidad en un especialista y en un paladín de la lucha contra la evasión fiscal y la fuga de capitales? Es que yo he crecido en un paraíso fiscal. He crecido, soy nacido ahí. La misma contesta se puede hacer cuando hace 5 años he tomado la decisión de ir por colaborar con justicias. Yo tenía todos los elementos para saber por qué y cómo, qué hacía el banco. Fue un peligro muy grave por todos los países. Y es mi trabajo. Yo fui encargado de los proyectos estratégicos. Es decir, aplicar las estrategias del business. Entonces, significa conocer también cómo funciona este business y que aprendió antes de hacer mi trabajo. El origen de la información ha dado lugar a muchas dudas y muchos cuestionamientos sobre su legitimidad. ¿Cuál es la posición que tiene usted al respecto? Que en el caso de esta lista de datos, es un caso único, porque fue obtenido
de la pregunta, de la voluntad de la justicia suiza. Es él que pidió al gobierno francés de ir por mi casa y correr los datos. Entonces fue obtenido el más legal que se puede. Entonces lo que usted sostiene es que esos datos son legítimos, ya que han dado lugar a muchas investigaciones y a la posibilidad de recuperar fondos de muchos evasores en muchos países. Sí, miles de millones por muchos países, y más de todo que se puede observar hoy es que cada vez el único problema que existió fue político. Cada vez que hemos encontrado un problema, fue un problema político. Jamás hemos visto alguna información que no fue válida. Todas las investigaciones han probado que las informaciones están de verdad perfectas. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido hasta ahora en las diferentes justicias del mundo con los datos de la lista que usted suministró? Con ese dato se ha podido ver que el banco faltaba medida de control. No hacía su trabajo, no cumplió con su deber. Y es por eso que además de los clientes, muchos países van por detrás del banco, del mismo banco, de la holding también. Es decir, que además de los clientes, los banqueros y las entidades legales son hoy investigadas. Lo que usted sostiene entonces es que además de investigar a los evasores, hay que avanzar sobre la investigación del banco HSBC. El caso más importante que veo yo puede ser también de Francia, que van por detrás de la holding, porque es una estrategia que se puede duplicar por todos lados, que se puede aplicar también desde Argentina, desde Brasil, desde muchos países. Y cuando ves que el juez francés ha pedido ya ha valorado una multa de 2.500 millones y ha pedido una fianza de 1.000 millones. Es por eso que está bien, que el holding es la misma por todos los países. En Argentina, tanto frente a la justicia como la Comisión Bicameral Investigadora, el HSBC ha asegurado que no tiene nada que ver con las maniobras realizadas por la sucursal suiza del banco. Nada se hace por caso. Que sabemos hoy es que es una estrategia. Ayudar a que no se paga impuestos. Hacer que son siempre los mismos que pagan y que las empresas, las más grandes empresas, no pagan. Entonces, esto es organizado. Pero, ¿organizado en qué sentido? Usted como ex empleado del banco, ¿en qué lo ve eso? ¿Dónde se ve que está organizado y planificado? ¿Cuál es la evidencia que demuestra eso? Por ejemplo, cuando ves qué pasó por Bélgica. En Bélgica, un juez con 2 investigadores han podido mostrar que por más de 3.000 millones existían estafas organizadas con la ayuda del banco. Significa que no es problema mostrar cómo y por qué el banco hacía hecho y ayudaba a eso. El problema es tener el ámbito político. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del vínculo con las autoridades argentinas a lo largo de estos últimos meses? Bueno, Argentina empezó a trabajar hace poco tiempo y han ya conseguido muchos elementos, como lo sabemos.
es que el procedimiento dependerá solo de la estrategia que quiere seguir el gobierno. Entonces hoy es demasiado temprano para decir cómo podremos ir más adelante. Pero como lo puedo contestar, yo soy listo para ayudar a todos los que quieren. En Argentina, la Comisión Bicameral Investigadora del Congreso ha evaluado la posibilidad de convocarlo al país para recabar su testimonio. ¿Está dispuesto a venir? ¿Puede venir al país? Es que existen muchos riesgos, en particular en Argentina. Por mi vida se me voy para testificar, pero claro que si lo quieren, si el gobierno lo pide, yo me voy por esto. Se puede entender que cuando ves quiénes son los clientes, es peligroso. Usted ha dicho que el HSBC no es el único banco involucrado en este tipo de maniobras. ¿Qué más sabe al respecto? ¿Qué otra información puede ofrecernos? Mi experiencia es que si los políticos los quieren, si el gobierno lo quiere, podemos acabar con esto. No faltan las informaciones, no faltan las posibilidades, faltan solo hoy las voluntades. Entonces, si tenemos esto, va a ser muy fácil. Esa corbata. Muy buena entrevista, Tomás. Queda ahí clarísimo entonces los planteos de Falciani, este ex empleado del HSBC arrepentido. Y me quedo con lo último, con esta idea que deja sobre la mesa, que el HSBC puede ser en este momento el más malo de los malos, lo que sea, pero también es cierto que forma parte de un sistema financiero que comparte estas políticas. En principio no es el único banco que hace estas cosas. Nos vamos al corte y ya venimos. Esto es Economía sin Corbata, no te vayas. Lamentablemente no entró todo lo que teníamos para ustedes porque fue un programa muy cargado de información. Se nos está terminando esta Economía sin Corbata. Gracias, Tomás. Gracias, Agustín. ¿Estamos bien? ¿La pasaron bien? ¿Estamos contentos? Bárbaro. Muy bien. La semana que viene nos volvemos a encontrar acá en la televisión pública en otra emisión de Economía sin Corbata. Vamos a hablar de inclusión social. El próximo lunes, inclusión social. Los esperamos. Chao. Que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta. Las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur.